Comienza nuestro panel de cada mañana, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio, con nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Muy bien, Sebastián. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y nos acompaña en su estreno en este panel, además, ¿o no? Michael Comber, director ejecutivo del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y sumarte al panel de Voces del Poder. Un gusto estar aquí. ¿Hace cuánto sumiste en el instituto? ¿Un par de semanas, no? 2 semanas. 2 semanas, así que de estreno también allá. 2 semanas y con una de postnatal porque nació mi tercer hijo. Ah, ¿en serio? Felicitaciones. Ah, pero felicitaciones, qué buena manera de partir el año. Muy Así bien. es, marzo con todo. Gracias, Michael, gracias por estar con nosotros. Oye, bueno, partamos analizando la agenda política. Ha sido una semana súper noticiosa. El gobierno está con el pie en el acelerador, derechamente, en varias materias nos hemos enterado de eso ayer en parte con definiciones bien claras. Primero, respecto a esta decisión de retirar los decretos que estaban en Contraloría del Ministerio de Medio Ambiente, son 43. Luego anuncia también que se retira el proyecto de negociación multinivel que estaba en trámite en el Congreso. Retiró también desde Contraloría el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos para someter a revisión, lo mismo con los otros decretos del Ministerio de Medio Ambiente, pero en la práctica viene con una agenda fuerte, en varias áreas al mismo tiempo también. ¿Cómo ves tú, Pierina, esa estrategia con la que está comenzando el gobierno? A ver, lo dividiría en distintas líneas mi análisis. Uno, efectivamente, como tú bien dices, y era algo que preveíamos, el gobierno comienza con el pie en el acelerador y con mucha iniciativa, y es algo que hemos visto en otros gobiernos similares, digamos, del mismo signo. Pensemos en el gobierno de Milei o en el gobierno de Donald Trump, de recargar la agenda, ¿cierto? Esto tiene un nombre, se llama inundar la zona, es una estrategia, digamos, que ha sido... Es un guión. Es un guión, ¿ya? Eso por una parte, y creo que ahí desde el campo de la oposición hay que tener templanza y también mucha estrategia para no diluirnos en cada provocación, en cada palito, digamos, que el gobierno pone para concentrarnos en las cuestiones importantes. Eso es lo primero. Lo segundo, hay señales que me parecen preocupantes. Creo que retirar el proyecto de negociación colectiva multinivel, o sea, retirarlo de la tramitación, es negarse al debate. Estos proyectos toman mucho tiempo. La discusión que generan, el debate que se abre cuando se presentan, toma bastante tiempo y es sano que se debata y que digamos que esto se ponga en la discusión pública. Pensemos en el proyecto de 40 horas. Cuando el proyecto de 40 horas fue presentado, los argumentos iniciales en contra rayaban en el ridículo. Teníamos parlamentarios diciendo, es que entonces va a haber bomberos que van a retirarse de apagar un incendio porque se va a cumplir su horario y se van a ir para cuestiones así. Y varios años después terminamos aprobando con mucho diálogo social, tripartito, entre el Estado, el gobierno, digamos, el Ministerio del Trabajo, las asociaciones gremiales, las asociaciones de trabajadores, y así se construye un país democrático, conversando. Pero y el creo presidente que Kast dijo que sobre este proyecto que no era urgente, por ejemplo. es que, ¿quién dice que es o no urgente? En el sentido de que construir cohesión social me parece que es urgente en un país que hace poquito tuvo un estallido social, precisamente porque la cohesión social se ha debilitado. Si estas cuestiones se hubieran habilitado, estas y otras, para ser discutidas, porque quitarlo del Parlamento es quitarlo de la discusión. Es verdad que hay otros medios para discutir, pero no neguemos que una vez que los proyectos comienzan a tramitarse en el Congreso, no solo debaten los parlamentarios, se activa el mundo de los sindicatos, de las asociaciones gremiales, de la academia, se ponen datos sobre la mesa, se opina, se dialoga, y me parece que esa es la manera de construir un país que debiera asumir el gobierno del signo que sea. Un diálogo entre asociaciones de empleadores, de trabajadores, y esto, la verdad, que si observamos la experiencia internacional, la negociación colectiva multinivel ha sido súper importante como estrategia de desarrollo en países de la OCDE. Entonces, me parece una súper mala señal, la verdad, porque se le quita al país una posibilidad de discutir sobre desarrollo, sobre trabajo de calidad y de seguir practicando el diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno. Vamos a ir profundizando en esos temas también y las reacciones que ha habido a propósito de este anuncio. Michael, tu visión sobre la estrategia que ha ido desplegando el gobierno esta semana. Sí, así, colgando un poco de lo que señalaba Pierina, se retira un proyecto, se retiran decretos, y esto no es de perogrullo porque se retiran proyectos de ley o decretos que fueron ingresados a última hora. Y eso creo que hay que analizarlo dentro del contexto, porque
Si no, uno podría decir, no, es que esto ya lleva años de discusión y se retira, se desprioriza y finalmente podría ser como boicoteado algún proceso que ya lleva mucho tiempo de tramitación. Acá estamos hablando de que los decretos, de los 43 decretos, 37 se reingresaron entre febrero y marzo. 13 son del 10 de marzo, o sea, un día antes del cambio de mando estaban ingresando 13 decretos medioambientales para su tramitación, confirma el presidente. Y los antecedentes que tenemos es de que, por ejemplo, algo que todos agradecemos, como el Parque Nacional Juan Fernández, pero pasa por Consejo de Ministros y tiene la firma del presidente y se envía a Contraloría todo el mismo día, un día antes del cambio de mando. Entonces, al menos uno tiene que levantar una alerta de decir, ¿sabes qué? Vamos a revisar estas cosas que parecen un tanto a último minuto. Tan a último minuto como fue el proyecto de negociación ramal, que ahí incluso se levantaron críticas desde lo que era el oficialismo en ese momento, por un proyecto que fue ingresado a última hora, con poca discusión, con poca revisión. Se hace el anuncio, por lo menos. Pero la crítica incluso venía de las mismas filas de la anterior oficialismo. Entonces, en ese sentido, solamente para matizar tal vez esto, nos está boicoteando la democracia, nos está desregulando, como decía el ex subsecretario, porque esto nos está desprotegiendo, que es lo que dijo en la entrevista anterior, sino que más bien se está revisando algo que a toda lógica se ingresó al último minuto, por lo tanto las razones para tener suspicacia están ahí arriba de la Algunos mesa. parlamentarios, Michael, hablan derechamente de una suerte de retroexcavadora de parte del gobierno por los distintos frentes en los que está actuando al mismo tiempo, con bastante celeridad. Pero es que eso está exagerado en cierta manera y voy a precisar por qué. A enero del 2026 habían 6 decretos medioambientales en el sistema de revisión. 6. Y por lo tanto lo que menciona el ex subsecretario en la entrevista anterior, que si se reiteraban 6 hasta 10 decretos, era normal. Bueno, es que eso era el escenario normal hasta enero del 2026. Pasa que en los últimos 2 meses ingresaron otros 37 decretos medioambientales. Entonces, obviamente, pareciera ser una retroexcavadora, pero una retroexcavadora que no es tal, sino que los decretos que estaban tramitándose hace un buen tiempo y que estaban razonablemente introducidos con tiempo en el sistema de revisión de Contraloría, por supuesto que eso podría haber sido súper normal, haberlo revisado, nadie se habría escandalizado. El escándalo se suscita, exageradamente insisto, porque obviamente hubo una gran cantidad de documentos introducidos en el último momento a su revisión. Eso obviamente genera una suspicacia total. Pierina. Yo manejo otras cifras de lo que fue ingresado el último día y último momento y que había muchos de esos decretos ingresados antes y en iteración, entrando y saliendo de la Contraloría. Pero no me quiero ir a ese detalle porque efectivamente los gobiernos tienen esta facultad. Vamos a ver para qué los retiran y qué vuelven a ingresar, qué cambios se introducen. Y yo creo que sí hay un legítimo derecho a la sospecha por todas las declaraciones que en campaña y dirigentes que ahora son, digamos, autoridades del gobierno entrante han señalado en torno a la llamada permisología, la ridiculización que se ha hecho del cuidado del medio ambiente, esta cuestión de los arbolitos. Yo creo que ahí, digamos, vamos a ver qué ocurre. Es verdad que esto es una atribución de los gobiernos, todos los gobiernos han hecho, retirar decretos, revisarlos, en fin, pero hay que ver, digamos, y creo que las alertas no son exageradas en el sentido que ha habido señales muy claras de un cierto desprecio a la dimensión medioambiental y una cierta ridiculización de las normativas, en fin, pero veremos y hay que, digamos, estar vigilantes y atentos es importante. Y respecto a la negociación ramal, efectivamente el gobierno en materia laboral tuvo prioridades anteriores, las 40 horas, el alza del salario mínimo y la reforma de pensiones, y efectivamente la negociación multinivel se presenta después de haber resuelto esas cosas y eso es una estrategia y puede recibir críticas o no, pero una vez que ese proyecto se ingresa, obviamente con conciencia de que no se va a aprobar en este gobierno, sí la señal, es decir, la sociedad chilena tiene que tener esta discusión que se viene posponiendo desde 1990, porque el código laboral, digamos, puesto en la dictadura no se ha tocado fundamentalmente, y esta es una demanda histórica del movimiento sindical y además es una política que ya habiendo sido aplicada en muchos países de la OCDE tiene evaluaciones favorables de organismos que vamos a considerar bastante poco afines, digamos, a posiciones radicales de izquierda, como el Fondo Monetario Internacional, digamos, el Banco Mundial, tiene efectos positivos. Y me parece que en un país como el nuestro,
que viene de un déficit de cohesión social, de diálogo social, este tipo de proyectos precisamente son los que ponen a dialogar a las fuerzas que hacen que este país progrese. Los trabajadores, los empresarios y, digamos, con la presencia del Estado o del gobierno en esos diálogos. Eso es lo que a mí me parece grave. Profundicemos en eso. Michael, ¿cómo ves tú esa decisión de retirar este proyecto, por ejemplo? Y de la señal, sobre todo, que quiere dar el gobierno, porque acá al retirarlo está mandando un mensaje, claro. Acá yo creo que es importante entender que hay un gobierno que no está de acuerdo en el fondo del proyecto, por lo tanto lo retira. Y en ese sentido... No sorpresa en ese sentido. No una sorpresa. O sea, si uno le preguntaba en campaña o las declaraciones que se habían escuchado, es algo que iba a pasar. Y como era un proyecto, como estábamos mencionando, introducido más último tiempo, todavía no se había discutido en sala, tienen la facultad de retirarlo. Entonces también hay una razonable afirmación de decir, hay un gobierno que tiene una visión sobre cómo se debe desarrollar la política laboral, y esa no era la suya. ¿Y no era el Congreso el lugar donde podía manifestar esa discrepancia el gobierno, participando del debate? Como el proyecto todavía podía ser retirado por facultad presidencial, al menos está la facultad. Claro, entonces, me parece que es como retirarlo por secretaría, un debate que podríamos estar dando. Pero el debate... Donde todas las posiciones se pueden exponer, pero es sacarlo por secretaría y impedir que debatamos en el Congreso. El Congreso está para eso. Pero, por supuesto, y así los parlamentarios de oposición podrán introducir el proyecto que les parezca conveniente, se podrá discutir, pero por motivación del Ejecutivo no se va a discutir. Esa es la afirmación. Si es por mí, dice el Ejecutivo interpretándolo, este proyecto no va. Si alguien lo quiere incorporar, por supuesto, allá para eso está el Congreso. Y obviamente acá hay una visión y también se ha mencionado que, como bien menciona Pierina, hay un contexto legislativo que es importante considerar. Así como se ven distintas legislaciones, 40 horas, que yo en cierto sentido también la celebro, a pesar de las complejidades en términos de crecimiento que eso podría tener, yo creo que fue una legislación que le aporta a los chilenos. La reforma previsional, que Chile Vamos apoyó fuertemente, tuvo costos al respecto, y finalmente esto avanza gracias al acuerdo con Chile Vamos. Y la ley Karin. Entonces, también hay un contexto de reformas laborales, de leyes laborales, que finalmente también terminan encareciendo la contratación, y eso es un hecho. Hay que avanzar en esas cosas, por supuesto, pero encarecen la contratación. Entonces, en ese sentido, eso genera un escenario de incerteza laboral, y que vemos que el desempleo está en 8,4%, el desempleo femenino es aún mayor, la informalidad laboral está en 27%. Entonces, obviamente, después de ciertas legislaciones y en un contexto económico tal, uno tiene razonablemente la necesidad de decir, este es el mejor momento para tramitar este proyecto. Eso es la primera pregunta. Y la segunda, además, no responde a la línea intelectual, ideológica, política que representa al Ejecutivo, y por eso lo retira. Y bueno, y se empiezan a ver las prioridades también que va a ir desarrollando el gobierno. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Estamos junto a Michael Comber y Pierina Ferretti aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel Voces del Poder. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio junto a Michael Comber, director ejecutivo del Instituto Libertad, y Pierina Ferretti, director ejecutivo de Fundación Nodo 21. Pierina, retomemos lo que estábamos hablando antes de la pausa, en esta agenda laboral, como lo había marcado también Michael, y sumémosle un antecedente más. Ayer la CPC planteó su posición respecto a los feriados irrenunciables. Y Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, decía que ellos estaban por eliminar los 5 feriados irrenunciables que hoy día contempla nuestra legislación. Sumémosle ese ingrediente a la conversación entonces. Mira, a ver, yo creo que acá hay cuestiones bien importantes que tienen que ver más en general con la visión de cohesión social que tiene el gobierno entrante, sobre todo el presidente y su partido, ¿ya? Veníamos conversando de que importantes avances que se dieron en el periodo anterior, 40 horas, reforma de pensiones, alza del salario mínimo, fueron rechazadas prácticamente en su totalidad por el partido del presidente en el Congreso, ¿ya? Entonces uno se pregunta cuál es la visión que este gobierno tiene de cómo se construye este país en diálogo con los trabajadores, con los empresarios. ¿Qué visión tienen ahí? ¿Esto se construye, digamos, de manera unilateral, exigiendo que una parte de la sociedad, el mundo del trabajo, acepte condiciones sin discutir, sin negociar, sin dialogar? Y los diálogos a veces tienen elementos difíciles, pero se llegan a acuerdos. Y me parece que esa es su visión de la cohesión social y de la relación entre capital y trabajo. Y eso me parece preocupante cuando estás a cargo de un país. Y cuando estás a cargo de un país que los problemas que tiene no los va a resolver si no es conversando y dialogando.
Y sumo entonces esta solicitud que hace la presidenta de la CPC. Aquí nosotros deberíamos estar hablando de desarrollo, de mayor productividad, no de retirar los feriados irrenunciables, que son Navidad, Año Nuevo, el Día del Trabajo y las fiestas patrias. La verdad que... 18 y 19 de septiembre, claro. Si para hacer crecer nuestra economía y caminar hacia el desarrollo necesitamos quitar feriados, no estamos pensando muy a largo plazo. Aquí nosotros tenemos que pensar en inversión para el desarrollo, en infraestructura, cómo vamos a hacer que nuestro país sea una potencia, digamos, con todos los recursos que tiene. Tenemos litio, tenemos para desarrollar energías renovables. Uno esperaría a los gremios empresariales proponiendo esos debates. Medio desenfocado la discusión, yo encuentro que una mirada media míope, teniendo tantas potencialidades este país para desarrollarse, pensar que para mejorar la economía hay que quitar los feriados irrenunciables me parece un poco mezquino. Michael, ¿cuál es tu visión sobre esto? Los feriados representan algo de la identidad nacional. Y en eso creo que podemos estar de acuerdo con Pierina, en el sentido de que no es un feriado para descansar. ¿Sí? Esto no es tan burdo como eso. Estamos hablando de la Navidad. Tiene un sentido. Tiene un sentido antropológico, histórico, religioso, familiar. Hay una en términos de cohesión social. La Navidad significa algo. Entonces no se puede medir solamente en torno a cuánto se produce o no se produce en una fecha porque se trabajan más o menos horas. Acá estamos hablando de un sentido nacional. Un sentido de significado, de sentido social. Y para las fiestas patrias aplica algo parecido, claro. Fiestas patrias, vamos revisando para ver con cuál nos metemos. Entonces, en el sentido, 25 de diciembre, Navidad, probablemente la fecha más familiar de todo el calendario. 18 y 19 de septiembre, en ese sentido, creo que la identidad nacional no se puede estar más representada, más fuerte ahí. El Día del Trabajador, significando entonces todo lo que significa el trabajo, dándole la relevancia que tiene. Y el 1 de enero es una celebración de un año nuevo que está presente en todo el mundo, en una cosa tradicional. Entonces, en ese sentido, ¿con cuál nos vamos a meter? Y si nos vamos con el debate que también se abrió respecto al tema del Viernes Santo, que no es un feriado irrenunciable, pero de todas maneras hay ciertos derechos adquiridos, también tiene una significación religiosa importante y para la población que practica esa religión, obviamente es relevante, y para los que no, bueno, de todas maneras hay una significación en torno a la Semana Santa que es importante considerar en el contexto chileno. Y en ese sentido no es solamente medible en términos de productividad, de que vamos a generar tales o cuantos ingresos, porque finalmente el trabajador lo que necesita es un tiempo para compartir con su familia, lo que necesita es un tiempo para poder practicar su religión, para poder encontrarse también con otros chilenos en un ambiente festivo, y son cosas tremendamente importantes para la identidad nacional. Entonces, obviamente, creo que ahí la discusión está mal planteada. Ahora, eso fueron los empresarios, ellos tendrán que medir sus declaraciones, ahí ellos tendrán que revisar. El ministro García Ruminot decía que ellos no lo tenían contemplado. Sí, ahí se le arrancaron con los tarros en una visita del Ministerio del Trabajo y respondieron. Pueden pedir lo que quieran, pero obviamente ahí se tendrá que discutir, pero yo tengo entendido que eso no va a prosperar. Esperemos que así sea. Yo creo que ahí es evidente que los chilenos que están viendo saben de que estas fechas no son un derroche, o sea, son fechas súper contadas, súper específicas dentro del calendario que son importantes conservar. Y volviendo al tema de la negociación ramal, acá creo que es importante la conversación sobre cohesión social. Efectivamente me parece súper relevante. Y acá el Ejecutivo yo creo que no es que no carezca de una visión, tiene una visión y que significa al menos crecer para poder desarrollar empleo. Y eso también es algo importante porque en la negociación ramal obviamente hay cierta dimensión de incerteza respecto a lo que va a pasar y respecto a cómo la CUT también ha tramitado otros proyectos o cómo o cómo esa organización se enfrenta también súper politizadamente también a la legislación. Y eso creo que es importante tenerlo en vista porque hoy día, al menos la CUT no genera la certeza de poder negociar esto con la visión de una cohesión social como la que tú estás mencionando. Y eso creo que al menos hay que ponerlo sobre la mesa para poder conversar, porque hay que generar un diálogo, es verdad. Los empresarios con esto de los feriados no están ayudando, la CUT con otras declaraciones tampoco están ayudando, y acá hay un tema de una polarización política que finalmente hace difícil la discusión de estos proyectos en un contexto puramente racional. Michael, y esto lo insisto porque es importante que el crecimiento no es solamente, o el desempleo, perdón, no es un tema numérico, frío. Son personas que tienen acceso al trabajo y pueden financiar a sus familias, pueden financiar sus vidas. Entonces, si vamos a hablar de cohesión social, ese fenómeno es realmente importante. Entonces, no es solamente importante la calidad del trabajo que ya existe,
que la negociación ramal va un poco por ahí, sino también las condiciones de posibilidad de generar empleo en el país. De acuerdo. Oye, pasemos a un último tema. No quiero llevarlo al área técnica de lo que significa el MEPCO ni nada por el estilo, pero sí de las consecuencias políticas que tiene esta discusión. Porque el gobierno está frente a un dilema bien importante. Ante el alza del precio del petróleo y los efectos que esto puede tener en el precio de los combustibles acá en Chile, el ministro Quirós ya ha advertido que el MEPCO va a significar en las próximas semanas un aumento, digamos, en los recursos fiscales destinados a la estabilización de precios de los combustibles, del orden de los 200 millones de dólares semanales. Y el debate viene ahora si es que se hacen cambios al MEPCO para que ese impacto en el fisco no sean tan fuertes, traspasando precios a los consumidores, o si no se hace ese cambio para resguardar el bolsillo de las familias. ¿No parece fácil cuadrar esta situación? ¿Cómo lo ves tú, Pierina? A ver, a mí me parece que las declaraciones del ministro Quirós no fueron precisas, no fueron claras. Dijo, va a haber cambios en el MEPCO y ahí quedamos. No es lo que se espera del ministro de Hacienda. Las personas, las familias esperan certezas. No, ya veremos. Esto está grave, aquí, no, eso podrá ser el comentario de un almuerzo de domingo entre inexpertos, pero estamos hablando del ministro de Hacienda del país. Entonces, si tú vas a decir que vas a introducir modificaciones en el MEPCO, tienes que decir cuáles van a ser los impactos, cuáles van a ser las mitigaciones, a qué población se va a proteger, ¿no? Y yo creo que el gobierno debiera proteger el bolsillo de las familias, digamos. Evidentemente, estos mecanismos existen porque un país como el nuestro depende tremendamente de un mercado Claro. en el que no tenemos ni pitos ni flautas que tocar. O sea, no tenemos cómo parar la guerra que en este momento se ha desencadenado Estados Unidos e Israel. Eso tiene un impacto y me parece que esos mecanismos se han creado precisamente para mitigar esos impactos. Ajá. ¿Tiene un costo alto? Lo tiene. Y creo que el ministro de Hacienda no introduce elementos de certeza, sino todo lo contrario, de incertidumbre en las familias chilenas al decir acá van a haber cambios y dejarnos ahí puntos suspensivos. No tenemos idea qué cambios van a ser. Me parece irresponsable, no es lo que uno espera de un ministro de Hacienda. Michael. Yo también anhelo por más certeza, y eso es personal, pero también obviamente es evidente que todos queremos saber qué es lo que va a pasar. Y eso esperemos que se aclare en el corto plazo. Probablemente se va a hacer así, se está trabajando para eso. Así parece. Así parece, o sea, demuestran esta sensación de urgencia que la han demostrado. Pero obviamente hacen falta más certeza, así que esperemos verla en los próximos días. Y la incerteza, obviamente, estamos hablando de respecto a si te llega o no un golpe al bolsillo, porque finalmente gran parte de la población anda en auto, súper evidente, esto es un problema que no es solamente técnico-económico, sino también es Y se social. traslada a los precios de la comida, Sí, claro, por el esto transporte. tiene un efecto segunda vuelta, digamos. Tiene un Pero tremendo esto efecto. los economistas lo tienen claro, desde Hacienda lo tienen claro porque lo han dicho literalmente, que entienden la gravedad de la situación. Y en ese sentido, obviamente, el anhelo por más certeza es evidente. Ahora, es importante también, y hay una conversación más de fondo, respecto a dónde vamos a tener que generar ciertos apretujes. Porque la situación fiscal no está fácil, y eso ya está evidente, la discusión, a pesar de las tensiones para allá, para acá, es evidente que hay una situación fiscal que se ha ido deteriorando y es importante tener una discusión seria, y esto no se va a hacer en corto plazo, pero tiene que ser luego, respecto a por dónde se van a hacer los ajustes. Y si ese ajuste tiene que ser el MEPCO, y eso duele, el gobierno tal vez va a tener que, en ese sentido, lanzarse con una medida dura para la población, y la población esperemos que así lo entienda, espero que se comunique bien, si es que tiene que hacerse, porque esto va a ser tremendamente sensible. Sí. Pero evidentemente hay que tener estas conversaciones respecto a los mecanismos que tenemos para poder financiar ciertas facilidades para la sociedad, ¿son todavía financiables o no? Y eso no es una situación generada por este gobierno, es una situación generada por distintos gobiernos, pero sobre todo agravada en el último tiempo, y eso es evidente dado la alza en la deuda que tenemos como país durante el último gobierno. Y eso es importante decirlo, en el sentido de que hay una situación que es heredada y que hoy se tienen que tomar decisiones duras. ¿Van a ser costosas socialmente? Probablemente sí, pero eso no quita que sean relevantes e importantes de tomar esas decisiones, Ahora, y no seguir alargando y metiendo debajo la alfombra los problemas. De acuerdo. Ahora, tiene costos políticos también. Y todo este también, asunto. insisto, a ver, acá hay varios debates paralelos. ¿Ya? Parto por lo más inmediato. El gobierno está dando una señal muy clara hacia un porcentaje muy pequeño de grandes empresas con su propuesta de rebaja de la carga tributaria del 27 al 24%, sin tener ningún mecanismo de compensación de esa menor recaudación. Me parece que en un escenario de estrechez fiscal que es de larga data, ¿ya? Y que ha provocado endeudamiento, y si somos también honestos con las cifras, el
la velocidad, o sea, la inclinación de la curva de la deuda en el gobierno anterior declinó, ¿ya? Eso lo han reconocido otros economistas, digamos que la velocidad a la que aumenta la deuda tuvo, digamos, una interrupción en el gobierno anterior. Un gobierno que se toma esto en serio y que sabe que tenemos una estrechez fiscal que es de larguísima data, ¿cierto? No se propone un recorte fiscal sin compensación, primero, porque evidentemente vas a tener que recortar beneficios sociales. Y por otra parte, economistas, yo no soy economista, pero me he informado al respecto, hay un informe del FMI que dice tú recortas puntos en la recaudación tributaria de las grandes empresas y eso no se convierte en un alza del PIB que compense ese argumento de vamos a bajar los impuestos para que crezca el PIB y eso va a producir por sí mismo mayor recaudación. Eso no se netea, ahí no se netea eso. Y esa es la discusión que viene. Esa es una discusión que viene. Y pero yo nadie creo dice que se netee, nadie ha pero planteado que se netee así. ahí cuando se plantea, vamos a tener que apretarnos el cinturón. Bien. ¿Por qué eso lo tiene que apretar la familia chilena? ¿Por qué? ¿Quién decide quién se aprieta el cinturón? Ese es el debate. Entonces que yo creo que ahí hay Congreso un debate que dar y que tributarios. no es evidente la respuesta. Pierina Ferretti y Michael Comber han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Michael, gracias por haber venido. Bienvenido a Voces del Poder. Pierina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. 10 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos a ir a la pausa a esta hora con cielos despejados en Santiago. La temperatura ya llega a 20,1 grados. Corte, ya seguimos con más.